Documentos médico-legales. La medicina legal es una disciplina fascinante que combina el conocimiento médico con los principios legales. Comprender estos documentos es esencial para construir casos sólidos, defender a tus clientes y garantizar que la justicia prevalezca. Este curso te proporcionará las herramientas necesarias para interpretar y utilizar estos documentos de manera efectiva. El objetivo de esta capacitación es brindarte una comprensión clara y concisa de los principales documentos médico-legales utilizados en el ámbito jurídico. Aprenderás a identificar su contenido, interpretar su significado y aplicarlos estratégicamente en tu práctica legal. En el complejo mundo del derecho penal, los documentos médico-legales son pilares fundamentales para esclarecer hechos, determinar responsabilidades y garantizar la justicia. Estos documentos, elaborados por profesionales de la salud con conocimientos especializados en medicina legal, proporcionan información crucial que puede marcar la diferencia en un juicio. El expediente clínico médico es mucho más que un simple registro de la atención médica de un paciente. Es un documento exhaustivo que contiene información valiosa sobre su historial médico, los exámenes realizados, los tratamientos administrados y la evolución de su estado de salud. Este documento es fundamental en casos de responsabilidad médica, ya que permite analizar si la atención brindada fue adecuada y si existió alguna negligencia que haya causado daño al paciente. Un análisis minucioso del expediente clínico puede revelar errores de diagnóstico, tratamientos inadecuados o falta de seguimiento, elementos clave para determinar la responsabilidad del personal médico. Los certificados médicos son documentos que acreditan hechos específicos relacionados con la salud de una persona. Pueden certificar lesiones, enfermedades, defunciones, estados de embriaguez o intoxicación, entre otros. Estos certificados tienen un valor legal significativo en diversos procesos judiciales, ya que proporcionan evidencia objetiva sobre el estado de salud de una persona en un momento determinado. Por ejemplo, un certificado de lesiones puede ser utilizado para demostrar la existencia de un daño físico en un caso de agresión, mientras que un certificado de defunción puede ser utilizado para probar la causa de muerte en un caso de homicidio. Los dictámenes periciales son opiniones técnicas emitidas por expertos en medicina legal. Estos expertos, con su conocimiento especializado, analizan la evidencia médica disponible y emiten un dictamen que ayuda a esclarecer hechos relevantes en una investigación judicial. Los dictámenes periciales deben ser claros, precisos y estar fundamentados en evidencia científica sólida. Un buen dictamen pericial puede proporcionar información crucial sobre la causa de una lesión, la compatibilidad de una lesión con un arma específica o la capacidad mental de un acusado. Los informes médico-legales son documentos que describen los hallazgos encontrados durante exámenes médicos legales y autopsias. Estos informes proporcionan información detallada sobre las lesiones, las causas de muerte y otros aspectos relevantes para la investigación criminal. Estos informes deben ser detallados, objetivos y estar basados en evidencia científica sólida. Un informe médico legal bien elaborado puede proporcionar información crucial para identificar a un agresor, determinar la causa de muerte o reconstruir la escena de un crimen. Las denuncias y constancias son documentos que se utilizan para dejar constancia de lesiones o de cualquier hecho que requiera atención médico-legal. Estos documentos son importantes para iniciar una investigación y para garantizar que la víctima reciba la atención médica necesaria. Una denuncia puede ser presentada ante la policía o ante el Ministerio Público.
mientras que una constancia puede ser obtenida en un centro de salud o en una institución forense. Ambos documentos son importantes para documentar las lesiones y para iniciar el proceso legal correspondiente. El parte médico es un documento crucial que describe detalladamente las lesiones o enfermedades encontradas en un examen médico legal. Este documento va más allá de una simple descripción, ya que incluye información sobre el mecanismo de producción de las lesiones, el tiempo de curación estimado y las posibles secuelas. La descripción de las lesiones debe ser precisa, detallada y utilizar un lenguaje técnico adecuado. Se deben especificar la ubicación, el tamaño, la forma, el color y la profundidad de las lesiones. Por ejemplo, en lugar de decir tiene un golpe en la cabeza, se debe describir la lesión como presenta una equimosis de 5 centímetros de diámetro en la región parietal izquierda con bordes irregulares y coloración violácea. Esta descripción detallada permite a los abogados y jueces comprender la gravedad de la lesión y su posible impacto en la salud de la víctima. El parte médico debe incluir una descripción del mecanismo de producción de las lesiones, es decir, cómo se produjeron las lesiones. Esta información es crucial para determinar si las lesiones son compatibles con la versión de los hechos presentada por la víctima o por el agresor. Por ejemplo, si la víctima afirma haber sido golpeada con un bate de béisbol, el parte médico debe indicar si las lesiones son compatibles con un golpe de ese tipo. Si las lesiones no son compatibles, esto puede indicar que la víctima está mintiendo o que el agresor utilizó otro tipo de arma. El tiempo de curación estimado es un factor clave para determinar la gravedad de las lesiones y por lo tanto la pena que se impondrá al agresor. El Código Penal establece diferentes penas para las lesiones, dependiendo del tiempo de curación que requieran. Por ejemplo, si las lesiones requieren menos de 15 días de curación, la pena será menor que si las lesiones requieren más de 60 días de curación. Por lo tanto, es fundamental que el parte médico incluya una estimación precisa del tiempo de curación. El parte médico también debe incluir una descripción de las posibles secuelas que puedan resultar de las lesiones. Las secuelas son las consecuencias a largo plazo de las lesiones, como cicatrices, deformidades, limitaciones funcionales o dolor crónico. Las secuelas pueden tener un impacto significativo en la calidad de vida de la víctima y pueden generar gastos médicos adicionales. Por lo tanto, es importante que el parte médico incluya una descripción detallada de las posibles secuelas para que se puedan tener en cuenta al momento de determinar la indemnización que se le debe pagar a la víctima. El oficio y el informe son dos documentos esenciales en la comunicación entre las autoridades judiciales y los peritos médicos. El oficio es la solicitud formal de la autoridad judicial al perito para que realice un examen o emita un dictamen, mientras que el informe es la respuesta del perito a la solicitud de la autoridad judicial. El oficio es una comunicación escrita que la autoridad judicial envía al perito médico para solicitar su asistencia en un caso específico. El oficio debe incluir información sobre el caso, los puntos a esclarecer y los plazos para la entrega del informe. Es fundamental que el oficio sea claro y preciso para que el perito médico pueda comprender la solicitud de la autoridad judicial y realizar su trabajo de manera eficiente. El oficio debe especificar qué tipo de examen se requiere, qué información se necesita y qué preguntas se deben responder. El informe es el documento que el perito médico elabora para presentar los resultados de su examen o investigación a la autoridad judicial. El informe debe ser claro, conciso, objetivo
y estar fundamentado en evidencia científica sólida. El informe debe incluir una descripción detallada de los hallazgos, un análisis de la evidencia y una conclusión clara y precisa. El informe debe estar redactado en un lenguaje técnico adecuado, pero también debe ser comprensible para la autoridad judicial, que no necesariamente tiene conocimientos médicos. Los certificados médicos son documentos que acreditan hechos específicos relacionados con la salud de una persona. Existen diferentes tipos de certificados, cada uno con un propósito específico. El certificado de lesiones es un documento que acredita la existencia y gravedad de las lesiones sufridas por una persona. Este certificado es fundamental en casos de violencia, accidentes o negligencia médica. El certificado de lesiones debe incluir una descripción detallada de las lesiones, el mecanismo de producción, el tiempo de curación estimado y las posibles secuelas. Este certificado es una prueba importante para demostrar la existencia del daño físico y para determinar la responsabilidad del agresor o del responsable del accidente. El certificado de defunción es un documento que acredita la muerte de una persona y establece la causa de muerte. Este certificado es fundamental para fines legales, estadísticos y de salud pública. El certificado de defunción debe ser emitido por un médico y debe incluir información sobre la identidad del fallecido, la fecha y hora de la muerte, la causa de muerte y las circunstancias que rodearon la muerte. Este certificado es necesario para realizar trámites legales como la herencia, el seguro de vida y el entierro. El certificado de salud mental es un documento que acredita el estado de salud mental de una persona. Este certificado es relevante en casos de imputabilidad, capacidad legal, custodia de menores o internamiento psiquiátrico. El certificado de salud mental debe ser emitido por un psiquiatra o un psicólogo y debe incluir información sobre el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento recomendado. Este certificado es importante para determinar si una persona tiene la capacidad mental para tomar decisiones importantes o para ser responsable de sus actos. El certificado de embriaguez o toxicológico es un documento que acredita el nivel de alcohol o de alguna sustancia tóxica en el cuerpo de una persona. Este certificado es relevante en casos de accidentes de tránsito, delitos cometidos bajo los efectos del alcohol o las drogas, o para determinar la aptitud de una persona para realizar ciertas actividades. El certificado de embriaguez o toxicológico debe ser emitido por un laboratorio acreditado y debe incluir información sobre la sustancia detectada, la concentración de la sustancia y el método utilizado para la detección. Este certificado es una prueba importante para determinar si una persona estaba bajo los efectos del alcohol o las drogas al momento de cometer un delito o de sufrir un accidente. El dictamen pericial es un documento complejo que requiere una estructura clara y organizada para garantizar su validez y utilidad. El dictamen se divide en varias partes, cada una con un propósito específico. El preámbulo es la parte inicial del dictamen y tiene como objetivo identificar al perito que lo elabora y a la autoridad judicial que lo solicita. El preámbulo debe incluir el nombre completo del perito, su título profesional, su número de registro profesional, la fecha de elaboración del dictamen y el nombre de la autoridad judicial que lo solicita. El preámbulo es importante para garantizar la transparencia y la trazabilidad del dictamen. Permite identificar quién es el responsable del dictamen y quién lo solicitó. Los antecedentes son la parte del dictamen donde se describen los hechos relevantes para el caso y la información disponible para el perito.
Los antecedentes deben incluir una descripción detallada de los hechos, los documentos revisados, los testimonios escuchados y cualquier otra información relevante para el caso. Los antecedentes son importantes para contextualizar el dictamen y para que la autoridad judicial comprenda la base sobre la cual el perito emitió su opinión. Los antecedentes deben ser precisos, objetivos y estar basados en evidencia sólida. El examen es la parte del dictamen donde se describen detalladamente los hallazgos médicos encontrados durante el examen físico, la autopsia o cualquier otro procedimiento médico legal. El examen debe incluir una descripción precisa de las lesiones, las enfermedades, las anomalías o cualquier otro hallazgo relevante para el caso. El examen es la parte más importante del dictamen, ya que es donde se presenta la evidencia médica que sustenta la opinión del perito. El examen debe ser detallado, objetivo y estar basado en evidencia científica sólida. La discusión es la parte del dictamen donde se analizan e interpretan los hallazgos médicos encontrados durante el examen. En la discusión, el perito explica el significado de los hallazgos, los relaciona con los hechos del caso y emite una opinión sobre la causa de las lesiones, la causa de muerte o cualquier otro aspecto relevante para el caso. La discusión es la parte más subjetiva del dictamen, ya que es donde el perito utiliza su conocimiento y experiencia para interpretar la evidencia médica. Sin embargo, la discusión debe estar fundamentada en evidencia científica sólida y debe ser lógica y coherente. Las conclusiones son la parte final del dictamen y donde se presenta la opinión técnica del perito sobre los hechos del caso. Las conclusiones deben ser claras, precisas, concisas y estar basadas en la evidencia presentada en el examen y la discusión. Las conclusiones son la parte más importante del dictamen para la autoridad judicial, ya que es donde se presenta la opinión del experto sobre los hechos del caso. Las conclusiones deben ser lógicas, coherentes y estar fundamentadas en evidencia científica sólida. La denuncia, la constancia y el expediente clínico médico son documentos importantes para documentar la atención médica recibida y para iniciar una investigación en caso de un delito. La denuncia es una comunicación formal que se presenta ante la autoridad competente para informar sobre la comisión de un delito. La denuncia puede ser presentada por la víctima, por un testigo o por cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito. La denuncia debe incluir una descripción detallada de los hechos, la identificación del presunto autor del delito y cualquier otra información relevante para la investigación. La denuncia es importante para iniciar una investigación y para que se haga justicia. La constancia es un documento que acredita la atención médica recibida por una persona. La constancia puede ser emitida por un médico, un hospital o cualquier otro centro de salud. La constancia debe incluir información sobre la identidad del paciente, la fecha y hora de la atención, el diagnóstico, el tratamiento recibido y cualquier otra información relevante para el caso. La constancia es importante para documentar la atención médica recibida y para presentarla como prueba en un proceso legal. El expediente clínico médico es un registro completo de la atención médica recibida por un paciente. El expediente clínico médico contiene información sobre el historial médico del paciente, los exámenes realizados, los tratamientos administrados y la evolución del paciente. El expediente clínico médico es fundamental para evaluar la responsabilidad médica y la causalidad en casos legales. El expediente clínico médico puede ser utilizado para determinar si la atención médica brindada fue adecuada y si existió alguna negligencia que haya causado daño al paciente. Recuerda que la medicina legal
es una disciplina en constante evolución, por lo que es importante mantenerse actualizado sobre los nuevos avances y las nuevas tendencias. Sigue aprendiendo, sigue investigando y sigue defendiendo la justicia. Actúa ahora. Para consolidar tu aprendizaje y prepararte para el éxito en tu carrera legal,